Hola, hola, buenos días alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El video va dirigido para habilidad lectora, tanto matutino como vespertino. Vamos a ver ahora la reseña crítica, es un texto distinto del resumen, también un poco parecido a él, pero pues la idea es empezar a entender las características. Ustedes hacen mucho reseña crítica, aunque parezca que no, así que ahorita volvemos, bye. ¿Qué es una reseña crítica? Una reseña crítica es un texto, pero la característica, a diferencia del resumen, es un poco más libre. ¿A qué me refiero? Implica un poco más de idea crítica de ustedes, o lo mismo que quiere decir intervención. Vamos a ir viendo las características a partir de... Déjenme ir moviéndola aquí, discúlpenme, perdón. Me estoy distrayendo un poco. Las características a partir de la página base que ya conocemos, que es la página de CREA, donde nosotros podemos utilizar la información para entender mejor lo que estamos intentando hacer. A ver, vayámonos para acá directamente. La reseña crítica, fíjense. Déjenme mover esto acá para que se vea mejor. Aquí. La reseña crítica es un tipo de texto breve que implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizando las temáticas principales del texto fuente. A ver, muy parecido al resumen. Lo que tienen que ir haciendo es entendiendo básico de qué trata el texto base, pero tienen que ir haciendo un proceso de síntesis, donde dice el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizando las temáticas principales del texto fuente, para poder elaborar una redacción en donde se condensan dichas ideas y temáticas guardando cohesión y coherencia. Es decir, la reseña es un tipo de texto que puede ser expositivo o argumentativo y que implica la comprensión de las ideas contenidas en la fuente original. Aquí nos topamos con una nueva palabra, un nuevo concepto, que es texto argumentativo y expositivo. Antes de ver el concepto, voy a dar un ejemplo muy rápido. ¿Cómo argumentaremos nosotros? Supongamos que van a pedirle algo a sus papás, ¿no? El coche. Sí, van a pedirle el coche, o van a pedirles que les den permiso para salir el fin de semana. Entonces ustedes tienen que elaborar un argumento. Tienen que convencerlos. Y a lo mejor días antes se ponen a hacer más acomodillos en la casa. De repente tienen más actividades con la familia, y todo eso para que en algún momento ustedes pregunten: papá, ¿puedo ir? Mamá, ¿puedo ir a tal lugar? Están tratándolos de convencer. Obviamente hay acciones de por medio, pero están utilizando la información de esas acciones para decirla en un texto o en una conversación, y entonces ustedes tratarlos de convencer. Sería un ejemplo muy burdo, ¿no? Y el texto expositivo, casi como su nombre lo dice, expone. ¿Qué quiere decir expone? Va a decir las cosas como un docente, como yo, o como ustedes cuando están intentando explicar algo. Imagínense en ese imagínense en ese convencimiento que están intentando hacer. Ahí es donde se encuentra un ejemplo de texto expositivo. A ver, vayámonos rápido viendo qué son los textos expositivos y los textos argumentativos. No vamos a meternos así como de lleno, pero sí me gustaría que los supieran diferenciar para que se den cuenta que ustedes mismos los utilizan sin ningún problema. Dice, texto expositivo, forma de expresión para explicar, desarrollar ideas e informar. Lo hacemos todo el tiempo, ustedes desarrollan ideas e informan. Se usa en el trabajo intelectual. Ok, es cierto, se utiliza muchísimo más en la forma académica, por ejemplo, en la escuela, sería uno de los ejemplos. Cuando se entregan tareas, pero también cuando se hacen ensayos, tesis, o se está yendo a una conferencia y se va a hablar, ¿no? Su uso es un trabajo intelectual, académico, laboral y social en los textos científicos, manuales, escritos, exámenes. Exponer. Está asociado con la narración, la descripción y la argumentación, y es la más alejada de los textos literarios. Está informando nada más. ¿Qué van a hacer con una reseña? Informar. Y luego fíjense lo que es el texto argumentativo. Dice, el texto argumentativo, forma de expresión en la que defendemos, permítanme, no puedo quitar las hojitas, no.
Forma de expresión en la que defendemos o refutamos una opinión y aportamos razones que pueden convencer o seducir al receptor por pruebas, por sentimientos o emoción. Aquí hay una característica que me gustaría que pensaran de aquí en adelante en los textos que escriben, aunque ustedes la toman en cuenta, es el tipo de público o la persona a la que va dirigida. Por ejemplo, si ustedes van a hablar con sus papás para pedirles permiso, no van a hablar de la misma manera como hablan con sus amigos. Están pensando en su receptor. No es lo mismo si yo voy a hablar con un docente, si yo voy a hablar con mi amigo, con mi pareja. No es lo mismo, utilizan un lenguaje distinto y ustedes lo saben y lo reconocen. De aquí en adelante sería muy bueno e interesante que pensaran en los textos escritos, sobre todo en los textos que van a enviarme. Que piensen en su receptor. En este caso soy yo, el docente. Pero pónganse a pensar que ustedes van a hacer el texto porque una reseña crítica en una revista sobre cine. Su público son aquellos interesados en el cine y van a tener que pensar en la forma en la que les van a decir las cosas porque conocen las características de esos receptores. Entonces no es tan difícil ponerse a pensar porque nada más decir quién es mi público, debo de pensar en sus características y qué es lo que quiere que yo diga. En este caso yo les estoy pidiendo que sigan al pie de la letra las reglas. Y ya, se acabó, pero su estilo no puede cambiar porque es único. Entonces, cuando estén haciendo un texto argumentativo es muy importante pensar en todos, pues, pero específicamente en este, a quién va dirigido y sobre todo dónde va a aparecer y para qué sirve. En este caso, como sirve para pasar la materia, ustedes van a tener que seguir las reglas. Fíjense, dice, déjame hacer más pequeño esto. Está asociada a la exposición, por lo que también recibe el nombre de expositivo argumentativo. En este caso, el texto expositivo o argumentativo en lo que estamos haciendo nosotros o en lo que van a hacer ustedes en la reseña crítica va más enfocado o en función de la manera en la que ustedes van a decir las cosas, pues para convencer al otro de lo que creen de eso que están criticando. Exactamente de eso que están criticando, que se dé cuenta qué piensan de eso que están criticando ustedes. Dice, una reseña, vámonos aquí, déjenme ir para acá. Una reseña, déjame esto más chico, permítanme, más chico. Ya. Dice, una reseña puede hacerse a partir de cualquier tipo de texto. Esta es una característica importante, ya sea visual, reseña cinematográfica, teatral, etcétera, o musical, sobre algún grupo, interpretación o intérprete general, o un texto escrito, novela, ensayo, poesía, bla, bla, bla. En estos casos, la reseña siempre va construida a partir de reconocer los elementos que distinguen cada tipo de texto para construir el sentido. Por ejemplo, si ustedes van a reseñar una película, obviamente deben de tener una noción de cómo se construye la película, porque la van a ver, no, pues tiene esto al inicio, pasa esto al medio y al final es lo siguiente. Más o menos utilizan esa misma trama o esa misma construcción, ¿para qué? Para empezar a reseñarla críticamente. ¿Les gustó la parte de la fotografía, la iluminación, lo que hizo tal actor o cómo trataron el vestuario de tal actor o la interpretación dramática de él? Eso es lo que van a empezar a mantener porque son las características del texto. Si van a reseñar, por ejemplo, una pieza musical, pues deben de conocer un poco de música para tener más conceptos y nociones y decir si les gustó la melodía, si tenía tales tiempos. Esa es la idea, ¿no? Si sonaba bien, si sonaba mal por estas razones, se parece a otra tal, que se escuchó en otro lado. Esa es una reseña crítica. Y de un texto, pues, de un texto escrito, van a tener que conocer la estructura de ese texto escrito. Si es un libro, en una novela y está dividida en capítulos, pues entonces van a hablar de los capítulos. Y se van a meter a la estructura. Bueno, esto que puede parecer como muy vago y muy burdo, porque no te dice específicamente cómo reseñar una cosa, sino te da ideas para que tú puedas reseñar un montón. De repente puede llegar a ser confuso. Vámonos al segundo párrafo. Dice, fíjense. Permítanme aquí. Dice, al igual que otro tipo de textos académicos escritos, la reseña también
La reseña también presenta la construcción de sistemas de argumentación, mismo que debe estar conformado por elementos válidos que estén expresados de manera clara, concisa y ordenada. Cualquier texto tiene que estar, obviamente, presentado de manera clara, concisa y ordenada, incluso hasta un poema que puede ser de repente muy confuso. Muy confuso. Me gustaría que leyeran toda la información que viene aquí específicamente para hacer la reseña crítica. Y desde lo importante, desde la reseña crítica paso a paso. Es muy probable que en algún momento de tu vida universitaria te pidan que escribas la reseña crítica de un artículo de alguna publicación periódica. No es lo que les voy a pedir yo ahorita a ustedes, voy a ser un poco más flexible. Aunque no estés familiarizado con este tipo de tarea, no será tan difícil como escribir un ensayo que requiere una gran cantidad de investigación en la biblioteca, bla, bla, bla. Fíjense, podrías utilizar las siguientes preguntas que guían tu reseña. Objetivos. ¿Cuál es el propósito del artículo? Teoría. ¿Hay algún marco teórico explícito? ¿Tiene supuestos marcos teóricos importantes? Conceptos, argumentos, método, evidencia, juicios de valor, literatura, contribución, estilo y conclusión. Y me gustaría que se metieran a los pasos que hay aquí, que son 3. Síganlos, por favor. Si no, no van a poder como tener una clara noción de qué es lo que van a hacer. Y además me gusta la página porque les pone ejemplos, les pone 2 ejemplos de una reseña crítica. Déjenme que se abra. Que se abra. Una reseña crítica, aquí les pone 2 ejemplos, son 6 páginas. Si quieren pueden irlo leyendo y darse cuenta de cómo hacer una reseña crítica. Contraejemplo basado en la opinión simple. Análisis del contraejemplo. Lo que me gusta, por ejemplo, de la página es que además les pone, como viene aquí, análisis y espacios para darse cuenta de cuáles pueden ser los posibles errores o equivocaciones. Nada más que hay que tener cuidado, leerlo siempre despacio, tratándolos de comprender para no confundirse. Esa es una de las claves. Entonces, aquí tienen como toda esta página que sí me gustaría que la revisaran a detalle, para que tengan muy en claro qué es lo que van a entregar. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de texto que una de sus características es de que va a ser como déjenme ponerle acá, sus características va a ser igual, de que algo más grande lo hacen más pequeño. Como es una reseña crítica, debe tener las principales características, que son estas. Debe utilizar un lenguaje formal, aunque también pueden meterle un poco de su cosecha. Su análisis debe estar escrito de manera estructurada. Debe basarse en lo que se halla en la obra original y datos de interés sobre su creación, obviamente. Todos los argumentos subjetivos deben estar argumentados y sustentados en lo que se puede apreciar dentro de la obra. A ver, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes van a hablar de una película y voy a poner un argumento subjetivo. Y en la película les gustó mucho la idea del amor. Entonces pueden decir, al ver la película recuerdo cuando estuve enamorado. Ese es un juicio subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque primero, quién sabe cuándo estuviste enamorado, es verdad, no es verdad, pero es algo que tú sentiste, es algo subjetivo. Y entonces necesito argumentarlo. Por lo tanto, me voy al video y digo, como en el minuto 36 con 20 segundos aparece fulanito de tal tratando de abrazar a la protagonista y ella se tiene que ir al otro lado del mundo. Ahí estoy argumentando, estoy utilizando información. Pero como dice ahí, todos los argumentos subjetivos deben estar argumentados y sustentados en lo que se puede apreciar dentro de la obra. Utilicé el ejemplo de ahí mismo. Emplea la paráfrasis como discurso para expresar y explicar las ideas contenidas en la obra. Es una paráfrasis, es algo que ustedes hacen mucho. Cuando intentan cortar y pegar y copiar y de repente transforman la idea y la hacen pasar como suya cuando no es suya, pero modificaron parte de ese texto, eso es una paráfrasis. No tienen que hacerlo salvo que esté justificado y en este caso en la reseña crítica se puede y se vale. Se debe escribir de tal manera que el lector entienda el grado de importancia de la fuente de la obra. Van a tener que darle su taco a la obra original y tratar de dar a entender que es importante. La reseña debe emplear los conocimientos sobre el contenido analizado. Ok, eso lo tienen que hacer.
La reseña crítica debe resaltar las fortalezas y las debilidades de la fuente original. Muy importante. Aquí entonces viene la parte más crítica. El decir si es interesante, no es interesante, si gusta, no gusta, etc. Y puede hacerse de cualquier obra sin importar su fecha de lanzamiento. No pasa absolutamente nada. Extensión. No hay extensión para una reseña crítica. Aquí yo quiero que utilicen, por ejemplo, un poco el sentido común. Y cuando digo sentido común, es que se den cuenta que pueden, que no hay necesidad de decir es de determinado espacio, porque ustedes deben de sentir que ya hablaron de todo lo que creen que es importante para haberlo reseñado críticamente. Es meterse en el texto, pero una reseña crítica de 2 cuartillas, ok, sí, depende del tipo de texto. Si es de una película, tal vez, ¿no? Si es de un libro, igual un poco más, ¿no? Pero si van empezando, media cuartilla es más que suficiente, no necesitan meterse en broncas. Entonces, aquí les dejo yo la información de esto. La parte que a mí me interesa es que se metan a la página de internet, a CREA, y revisen toda la información para que así, de esa manera, ustedes puedan realizar el ejercicio. De todas formas, ya saben, estoy en contacto y comunicación vía Facebook de Ya Hablemos Flipgrid, para los que quieran trabajar con Flipgrid, aunque todavía ustedes de habilidad lectora no, espérense. También está Moodle, el canal de Moodle para ponernos en contacto. Y si tienen algún problema de entregas o que no entienden algo, escríbanme por favor. Además está el documento PDF también. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos, alumnas y alumnos. Hasta luego. Bye. Adiós. Bye.